Buenas noches, queridos hermanos. Bueno, bienvenidos todos. Nos vamos uniendo a este último día de Lección Divina. Espero que compartamos esta publicación. Yo les pido ese favor para que esta Lección Divina de este viernes pues pueda llegar a más hermanos. Sean todos bienvenidos. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Recordarles que estamos en la semana de la palabra. San Jerónimo, doctor de la iglesia, decía que quien desconoce las escrituras desconoce a Jesucristo. Qué hermoso que estos días nos hemos podido conectar para orar con Jesús palabra. Bienvenidos hermanos, buenas noches a todos. Vayan buscando su Biblia. Recordemos que para hacer la lección hay que tener una Biblia. Vayan abriendo su Biblia y vayan buscando el Evangelio de San Juan, capítulo 2, del versículo del 1 al 12. Evangelio de San Juan, capítulo 2, del versículo del 1 al 12. Buenas noches a todos, bienvenidos. Quiero hacerle una pregunta. ¿Me escuchan bien? Porque estoy sin micrófono y estoy hablando así, solo con el micrófono del teléfono. ¿Me escuchan bien? Díganme sí o no. Buenas noches a todos. Bienvenidos. ¿Está bien el sonido? ¿Me escuchan? Muy bien, excelente, gracias. Bueno, vamos a iniciar la lección divina de esta noche, la última en esta semana de la palabra. Es la boda de Caná, capítulo 2 del Evangelio de San Juan, del versículo del 1 al 12. Recordarle a todos que les quiero pedir un gran favor. Compartamos la publicación en sus páginas, en sus muros de Facebook, para que otros hermanos también puedan rezar con nosotros y poder escuchar esta lección divina, participar en ella. Muy bien, gracias a todos los que han respondido. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar. Tomemos nuestra Biblia. Muy bien, alto y claro. Muy bien. Capítulo 2 del Evangelio de San Juan, del versículo del 1 al 12. Vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú le ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo
en medio de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado a tu Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como se han unido unos más, pues buenas noches a todos, bienvenidos a esta cuarta lección divina en esta semana de la palabra. Vamos a leer el texto en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, del versículo del 1 al 12. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado a la boda Jesús con sus discípulos, y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice Jesús a su madre: ¿no tienen vino? Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenad las tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevádselo al mayordomo. Ellos lo llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama el mayordomo al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a leer el texto de nuevo, queridos hermanos, y como hicimos el día miércoles, después que yo lea el texto, yo lo voy a volver a leer de manera detenida. Ustedes van siguiendo con la vista en su Biblia, y yo les pido nuevamente que fijen su mirada en una frase, en una palabra, para que después, cuando vayamos a qué dice el texto, podamos entender si realmente esa frase que escogimos es tal vez el mensaje que Jesús nos quiere regalar en esta noche. Vuelvo a leer el texto, capítulo 2 de San Juan, del versículo del 1 al 12. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda
Jesús con sus discípulos y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice Jesús, su madre, ¿no tienen vino? Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús, llenad las tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llévenselo al mayordomo. Ellos lo llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes que habían sacado el agua sí que lo sabían. Llama el mayordomo al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal comienzo de los signos de Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre, y sus hermanos, y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Ya hemos leído el texto, queridos hermanos. Espero que una frase o una palabra la podemos escribir. ¿Cuál fue la que nos llamó la atención? Donde nuestra mirada y nuestro corazón se quedaron fijos. ¿Qué dice el texto? Y vamos ahora a hacer un recorrido en los versículos. Versículo 1 y 2. Jesús está invitado. En el Antiguo Testamento, la fiesta de la boda era un símbolo del amor de Dios hacia su pueblo. Era lo que todos esperaban en el futuro. Oseas 2, 21 al 22. Isaías 62, versículos 4 y 5. Y precisamente en una fiesta de bodas, junto a una familia y a una comunidad, Jesús cumple su primer signo. Juan capítulo 2, versículo 11. La madre de Jesús se encontraba en la fiesta. Jesús y sus discípulos estaban invitados. O sea, la madre de Jesús hacía parte de la fiesta. Simboliza el Viejo Testamento. Escuchen bien, la madre de Jesús en la boda de Caná simboliza el Viejo Testamento. También Jesús está presente, pero con vestido de invitados. Él no forma parte del Viejo Testamento. Junto con sus discípulos, Él es el Nuevo Testamento que está llegando. La madre de Jesús ayudará al paso del Viejo al Nuevo Testamento. Versículo del 3 al 5, siempre en el capítulo 2 de San Juan. Jesús y su madre ante la falta de vino. En lo más alegre de la fiesta se acaba el vino. Imagínense ustedes, se acabó el vino. La madre de Jesús reconoce los límites del Viejo Testamento.
y toma la iniciativa para que se manifieste el Nuevo Testamento. Se acerca a Jesús y constata: no tienen vino. Aparece tanto la foto como los rayos X. La foto representa la madre de Jesús como persona, atenta a los problemas de los otros, en tal grado que se da cuenta que la falta de vino arruinaría la fiesta. Y no solo constata el problema, sino que toma iniciativas para resolverlo. Los rayos X revelan la dimensión más profunda de la relación entre el Viejo Testamento, la madre de Jesús, y el Nuevo Testamento, Jesús. La frase "no tienen vino" viene del Viejo Testamento y despierta en Jesús la acción que hará nacer al Nuevo. Jesús dice: mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? O sea, ¿cuál es el nexo entre el Viejo y el Nuevo Testamento? Y la pregunta del Señor: todavía no ha llegado mi hora. María no entiende la respuesta como una negativa, puesto que dice a los sirvientes: haced lo que Él os diga. Obrando así, Jesús enseña cómo se pasa del Viejo al Nuevo Testamento. La hora de Jesús en la que se hará el paso del Viejo al Nuevo Testamento es en su pasión, muerte y resurrección. Cuando pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento es en la pasión, muerte y resurrección. Por eso Jesús responde: todavía no ha llegado mi hora. El cambio del agua al vino es la indicación anticipada del nuevo, que nacerá a partir de la muerte y de la resurrección de Jesús. A finales del siglo I se discutía entre los primeros cristianos sobre la validez del Antiguo Testamento. Algunos no querían saber nada del Viejo Testamento. En la reunión de los apóstoles de Jerusalén, Santiago el apóstol defendió la continuidad del uso del Viejo Testamento. De hecho, a principios del siglo II, Marción rechazó el Viejo Testamento y se quedó solamente con los libros del Nuevo Testamento. Algunos sostenían incluso que después de la venida del Espíritu Santo no se debía recordar más a Jesús el Nazareno, el crucificado, el de la pasión, sino solo hablar de Jesús resucitado. En nombre del Espíritu Santo decían: anatema sea Jesús. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Versículo 6 del capítulo 2 de San Juan. Las tinajas de la purificación están vacías, nos decía el Evangelio. Se trata de un pequeño detalle muy significativo. Las tinajas solían siempre estar llenas, sobre todo durante una fiesta. No se podía imaginar uno en una fiesta las tinajas vacías. En esta fiesta de boda, las tinajas están vacías. ¿Por qué? La observancia de la ley de la pureza, simbolizada en las 6 tinajas, ha agotado todas las posibilidades. La antigua ley ha conseguido ya preparar a la gente a poder estar en unión de gracia y de justificación delante de Dios. Las tinajas, la antigua alianza, están vacías. Ya no hay más. La venida de los profetas,
El pueblo a la espera. Las tinajas están vacías. Representan la antigua alianza. Está totalmente vacía. Ya no pueden generar una vida nueva. Versículos 7 y 8. Jesús y los sirvientes. La recomendación de la madre de Jesús a los sirvientes es la última gran orden del Antiguo Testamento. Haced lo que Él os diga. Esa es la última orden del Antiguo Testamento para pasar al Nuevo Testamento. La hace la madre de Jesús. El Viejo Testamento mira a Jesús. Ya no digamos la madre de Jesús, ahora digamos el Antiguo Testamento está delante de Jesús, de lo que tanto se esperaba, del Señor, del Emmanuel, del Dios con nosotros. El Antiguo Testamento mira a Jesús. De ahora en adelante, las palabras y los gestos de Jesús marcarán la vida. Después de esto, lo que marca la vida del cristianismo y de la iglesia son las palabras de Jesús. Jesús llama a los sirvientes y les ordena verter agua en aceite y tinaja, echar agua en aceite y tinaja. En total, más de 600 litros. Luego ordena sacar y llevárselas al mayordomo. Esta iniciativa de Jesús acontece sin que los dueños de la fiesta intervengan. Ni Jesús, ni la madre, ni los sirvientes eran los dueños, obviamente. Ninguno de ellos fue a pedir permiso a los dueños. Esto es un detalle importante. No piden permiso. Guardémoslo en la mente y en el corazón. Pero le adelanto algo. Lo único que no piden permiso en su casa son los dueños de casa. Ellos no piden permiso. La renovación pasa por las personas que no pertenecen al centro del poder. Versículos 9 y 10. Descubrimiento del signo por parte del dueño de la casa. El mayordomo, al que le llevan el vino. El mayordomo prueba el agua transformada en vino y dice al esposo: todos sirven al principio el vino bueno. Tú, sin embargo, has conservado hasta ahora el vino bueno. El mayordomo, el Viejo Testamento, reconoce públicamente que el Nuevo es mejor. Donde antes estaba el agua para los ritos de la purificación de los judíos, ahora hay vino abundante para la fiesta. Era mucho vino, más de 600 litros, y la fiesta estaba por terminar. ¿Cuál es el sentido de esta abundancia? ¿Qué se hace con el vino sobrante? Lo estamos bebiendo hasta hoy. Lo que inició en la boda de Caná, lo estamos bebiendo hasta hoy. El vino que se desbordó, lo estamos bebiendo hasta hoy. Versículo 11 y 12. Este es el primer signo en el cuarto evangelio. El primer signo sucede para ayudar a la reconstrucción de la familia, de la comunidad, para resanar las relaciones de base entre las personas. Seguirán otros signos. Juan no usa la palabra milagro, sino la palabra signo. Esto quiere decir que nosotros no podemos ya, después de esta lección divina, decir que hubo un milagro en Caná de Galilea. Lo que hubo fue un signo. Pero la palabra signo significa, ¿o qué significa? Indica que las acciones de Jesús en favor de las personas tienen un valor profundo, que solo se descubre, y voy a usar esta palabra, con los rayos X de la fe, que entran
ad intra en nosotros, en el interior. Solo con los ojos de la fe podemos ver el valor profundo que Jesús toma a cada acción que podemos realizar nosotros en su nombre. La pequeña comunidad que se ha formado en torno a Jesús aquella semana, viendo el signo, estaba ya en grado de percibir el significado más profundo. ¿Cuál era? Creyó en él. Y así termina el Evangelio. Y creyeron en él. Este es el significado más profundo de los ojos de la fe. Creer en el Señor, creer en Jesús. ¿Qué me dice el texto? Una reflexión, una idea para que podamos reflexionar. Las bodas muy esperadas. En el Evangelio de Juan, el comienzo de la vida pública de Jesús acontece en una fiesta de boda, como hemos venido viendo ahorita en el texto. Momento de mucha alegría y de mucha esperanza. Por esto mismo las bodas de Caná tienen un significado simbólico muy fuerte. En la Biblia, el matrimonio es la imagen usada para significar la realización de la perfecta unión entre Dios y su pueblo. Estas bodas entre Dios y su pueblo eran esperadas desde hace mucho tiempo, más de 800 años. Fue el profeta Oseas, hasta el año 750 a.C., el que por primera vez representó la esperanza de esta boda, cuando narra la parábola de la infidelidad del pueblo ante las propuestas de Yahvé. La monarquía de Israel había abandonado a Yahvé y su misericordia, conduciendo al pueblo hacia falsos dioses. Pero el profeta, seguro del amor de Dios, dice que el pueblo será conducido de nuevo al desierto para escuchar de parte de Dios la siguiente promesa: te haré mi esposa por siempre, te haré mi esposa en la justicia y en el derecho, en la benevolencia y en el amor, y te esposaré en la fidelidad, y tú reconocerás al Señor. Capítulo 2 de Oseas, versículos del 21 al 22. Estos esponsales entre Dios y el pueblo indican que el ideal del Éxodo se conseguirá. Capítulo 2 de Oseas, del versículo del 4 hasta el 25. Después de casi 150 años, el profeta Jeremías vuelve a tomar las palabras de Oseas para anunciar a la monarquía de Judá, y dice que Judá tendrá el mismo destino de Israel por causa de su infidelidad. Jeremías 2, del versículo del 2 al 5, capítulo 3 también de Jeremías, del versículo del 11 al 13. Pero también Jeremías mira hacia la esperanza de unos desposorios perfectos, con la siguiente novedad: será la mujer la que seducirá al marido. Jeremías 31, 22. Y a pesar de la crisis general del destierro en Babilonia, el pueblo no pierde la esperanza que un día este desposorio se realizará. Yahvé tendrá compasión de su esposa abandonada. Isaías 54, del versículo del 1 al 48. Con el regreso de los desterrados, la abandonada volverá a ser la esposa acogida con mucha alegría. Isaías 62, versículos 4 y 5. También, observando la novedad que está llegando, Juan Bautista mira a Jesús, el esposo esperado. Capítulo 3 de San Juan, versículo 29. En su enseñanza y conversaciones con la gente, Jesús
vuelve a tomar la parábola de Oseas, el sueño de las bodas perfectas. Él se presenta como el esposo esperado. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 19. En la conversación con la samaritana, se presenta discretamente como el verdadero esposo, el séptimo. Capítulo 4 de San Juan, del versículo del 16 al 17. Las comunidades cristianas aceptarán a Jesús como el esposo esperado en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Efesios 5 también, versículos 25 al 31. Las bodas de Caná quieren demostrar que Jesús es el verdadero esposo, que llega para las tan esperadas bodas, portando un vino gustoso y abundante. Estas bodas, en definitiva, están descritas con bellas imágenes en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, del versículo del 7 al 8, capítulo 21, versículo 1 y capítulo 22, versículo 5. Pero ahora yo quiero invitarles dentro de esta también, ¿qué nos dice el texto a nosotros en una de las figuras que resalta en este evangelio? Y es la madre de Jesús en el evangelio de Juan. Aún no siendo llamada con el nombre de María, la madre de Jesús aparece 2 veces en el evangelio de Juan. Al principio en la boda de Caná, capítulo 2 de San Juan, del 1 al 5, y al final, a los pies de la cruz, capítulo 19, versículo 25, versículo 27. En los 2 casos representa al Viejo Testamento, que espera la llegada del Nuevo. Y en los 2 casos contribuye a la llegada del Nuevo. Miren ustedes qué hermoso es. María es el lazo entre lo que había antes y lo que vendrá después. En Caná, la madre de Jesús simboliza y es símbolo del Viejo Testamento. Es aquella que se da cuenta los límites del Viejo Testamento y da los pasos para que pueda aparecer el Nuevo. Y a los pies de la cruz está junto al discípulo amado. El discípulo amado es la comunidad que crece en torno a Jesús. Es el hijo que nace del Viejo Testamento a petición de Jesús. El hijo. El Nuevo Testamento recibe a la madre. El Antiguo Testamento es su casa. Los 2 deben caminar juntos. De hecho, el Nuevo no se entiende sin el Viejo. El Nuevo no tendría base, fundamento. Y el Viejo sin el Nuevo sería incompleto, como un árbol sin frutos. Pero también hay una cosa muy importante: los 7 días de la nueva creación. El texto comienza del evangelio que estamos orando con él, estudiándolo, pero también tratando de que merme después en nosotros. Comienza hoy el evangelio que he proclamado al tercer día, versículo 1 del capítulo 2. En el capítulo precedente, Juan había repetido ya 3 veces la expresión al día siguiente. En el capítulo 1, versículo 29, versículo 35 y versículo 43. Juan repite la palabra al día siguiente. Haciendo cálculos, esto ofrece el siguiente esquema. El testimonio de Juan Bautista sobre Jesús, versículo 29 del capítulo 1, sucede el primer día. Al día siguiente, o sea, el segundo día, sucede el bautismo de Jesús, del versículo del 29 al 34. El tercer día ocurre la llamada de los discípulos y de Pedro, versículos 35 al 42 del capítulo 1. El cuarto día, Jesús llama a Felipe y a Natanael,
versículo 43 al 51, siempre del capítulo 1. Finalmente, 3 días después, esto es, el séptimo día, o sea, en pleno sábado, sucede el primer signo de la boda de Caná, versículo 1, ya del capítulo 2. A lo largo del Evangelio de San Juan, Jesús realizará 7 signos. Juan usa el esquema de la semana para presentar el comienzo de la actividad de Jesús. El Viejo Testamento se sirve del mismo esquema para presentar la creación. En los primeros 6 días, Dios creó todas las cosas, llamándolas por su nombre. El día séptimo descansó y no trabajó. Capítulo 1 del Génesis, del versículo del 1 al 2 y el versículo 4. Igualmente, Jesús, en los 6 primeros días de su actividad, llama a las personas y crea la comunidad, la nueva humanidad. El séptimo día, o sea, el sábado, Jesús no reposa, sino que realiza el primer signo. A lo largo de los capítulos siguientes, del capítulo 2 hasta el 19, realizará todavía 6 señales más, siempre en sábado. Capítulo 5, capítulo 16, 9 y 14 de San Juan. En fin, en la mañana de la resurrección, cuando María Magdalena va al sepulcro, se dice en el Evangelio, ustedes recordarán, regresemos rápidamente nuestra memoria al Evangelio en la noche santa del sábado de gloria. ¿Cómo comienza? El primer día de la semana. Capítulo 20 de San Juan, versículo 1. Es el primer día de la nueva creación, el día de la resurrección. Después de aquel sábado prolongado, en lo que Jesús hace los 6 signos, llega el primer día de la nueva creación. Ustedes recuerdan que Jesús es acusado de trabajar en sábado, pero Jesús responde: mi Padre siempre trabaja y también yo trabajo. Capítulo 5 de San Juan, versículo 17. A través de la actividad de Jesús entre Caná y la cruz, el Padre completa lo que faltaba en la vieja creación. Entre Caná y la cruz, el Padre, Dios Padre, completa lo que faltaba en la vieja creación. De modo que pueda surgir la nueva creación en la resurrección de Jesús. Miren ustedes, qué hermoso todo lo que comienza en las bodas de Caná. Bueno, queridos hermanos, pues esto era algo de lo que quería compartir con ustedes en este texto que a mí me encanta muchísimo, las bodas de Caná. Y ahora podemos todavía disfrutarlo un poco más con esto que gracias a la lección pues podemos hacer. Vamos ahora a orar con esta palabra. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Nos has hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias queridos hermanos, porque yo sé que muchos de ustedes nos acompañaron en estos 4 días. Esperamos que pues les haya ayudado un poco. Entrar en la Escritura es un tema muy delicado, pues lo hemos hecho con mucha humildad, pidiendo al Señor pues que Él nos ayudara para que comprendiéramos un poco más las Escrituras, porque quien conoce las Escrituras conoce a Jesucristo. Que San Jerónimo, doctor de la Iglesia, nos ayude para que esta palabra hermosa que hoy nos regaló el Señor desde la boda de Caná, este vino siga en abundancia, creciendo y alimentando a este pueblo que tanto lo necesita. Que el Señor le bendiga a todos y buenas noches, y que el Señor, que es bueno, pues nos ayude a ser mejores cristianos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.